importancia de la celebración de la Pascua y cómo abría el ciclo de los tiempos divinos. Y él mismo decía que cuando se celebra la fiesta, el pueblo se va preparando para, evidentemente, el cumplimiento de la fiesta, que el cumplimiento de la fiesta es en nuestro encuentro con nuestro Redentor. Amén. Así que ya muchos están entendiendo y damos gracias al Padre porque accesando una serie de información esta semana, vi cómo muchos están tornándose hacia los principios bíblicos, hacia las raíces, porque está comenzando un entendimiento bíblico como una respuesta evidentemente a la desviación del mensaje, cuando muchos se han apartado del mensaje bíblico y han entrado muchas doctrinas en las iglesias que no tienen ninguna base bíblica y que lamentablemente han traído tanta confusión. En vez de tanta confusión, la gente está buscando la fuente. Y doy gracias al Padre porque este pastor de una congregación muy prominente en Guatemala le decía a su pueblo que era necesario que conocieran el Primer Testamento, que muchos le llaman antiguo, y lamentablemente en la traducción Reina Valera pusieron antiguo, pero eso no es el término es Tanaj. Ese es como se le llama, y siempre se le llama a través de toda la historia, Tanaj, pero lamentablemente le llamaron Viejo Testamento, y que la gente dijo, bueno, tenemos el Viejo Testamento, así que como es viejo, lo he hecho a un lado, y como tengo el Nuevo, pero no se dieron cuenta que en la Biblia solamente hay un solo testatario, y el testatario tiene un solo testamento. ¿Entendimos, verdad? Porque hay un solo pacto. No hay dos pactos, no hay tres pactos, 4, 5, 6 pactos. Hay un solo pacto. El pacto lo selló el Eterno cuando hizo compromiso con su pueblo en la falda de la montaña y le entregó la Torá. Y Yeshua luego dice, cuando nos dice este nuevo pacto, recuerde que la profecía bíblica era que él haría nuevo pacto con su pueblo. Pero nuevo pacto no significa que estaba desechando el pacto que hizo con el pueblo, sino que ahora Yeshua lo cumple completamente. ¿Se acuerdan cuando dijo que él no vino a abolir la ley, sino que a cumplirla, a realizar la Torá? Así que vayamos preparándonos para esta fiesta, y en esta mañana yo le invito que ya que vamos a entregar nuestros diezmos y ofrendas, tengamos presente el que hagamos una siembra para la fiesta de Pesach, tengamos una celebración hermosa, tengamos unos tiempos maravillosos en su presencia. Amén. Así que vamos a orar primero. Padre, te damos gracias porque en esta mañana podemos traer nuestros diezmos y ofrendas. Gracias por las fiestas que se acercan de un profundo significado profético, que como pueblo ya nos estamos preparando para la festividad. Te pedimos, Padre eterno, que nos guíes en obediencia a tu palabra, que seamos pueblos fieles a tus mandamientos y estatutos. Nos estamos preparando para ese memorial, para esa conmemoración hermosa del sacrificio del Cordero de Dios. Y queremos, Padre, pedirte que cada una de estas festividades con las cuales comenzamos con Pesach, hable claramente a nuestro corazón, establezca principios en nuestra vida y podamos ser un pueblo que celebra su gran redención. Que jamás nos olvidemos que sacaste a nuestro pueblo de la esclavitud de Egipto, y en esa primera noche hubo participación de la sangre cuando los dinteles de las casas fueron marcados con la marca del pacto. Y sabemos que hoy Yeshua, nuestro Cordero, a través del pacto, sellado que en su sangre, también nos ha sellado para Dios el Padre. Y en esta hora somos pueblo de pacto, y tú eres el Elohim, el Dios de pacto. Tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Dentro de tu pacto nos ha dado promesas para el pueblo que trae sus diezmos y ofrendas. Y en esta mañana traemos nuestros diezmos con gratitud, porque reconocemos que no nos pertenece a nosotros, sino que a ti te pertenece. De lo que tú nos has dado, te damos a ti, y nos gozamos grandemente en tu provisión divina, en tu amor eterno, en tu fidelidad. Bendito y exaltado tú seas. En el bendito nombre de Yeshua Nazaret, tu Hijo amado. Amén. Amén. Las luchas de poderes
como se ha dado a través de los tiempos. Pero antes de eso, queremos que nuestros pequeños puedan pasar al ministerio donde van a estar, a su ministerio donde van a estar siendo enseñados, donde van a tener un tiempo de una merienda. Todo el resto del pueblo, los adolescentes quedan aquí. De ahí en adelante, todos aquí. Así que voy a invitarles que vayamos al libro de Números. Por un momento. Vayamos al libro de, Números no, Deuteronomio. Capítulo 25. Libro de Deuteronomio, capítulo 25. Versículos 17 al 19. La parashá que corresponde desde la semana pasada hacia esta, una de las secciones de esa sección de la Escritura para compartirla, para estudiarla, para discutirla, es Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 al 19, y corresponde a las direcciones que el Eterno está dando a su pueblo. Espero que todos lo tengan ya abierto en su Biblia. Y el Eterno le dice a Moisés: nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Yahweh. Por lo tanto, cuando Yahweh tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos en la tierra, que te da como preciada posesión, destruirás a los amalecitas y borrarás su memoria de la faz de la tierra. No lo olvides nunca. Fíjense que comenzó este texto, nunca te olvides, pero ahora termina con no lo olvides nunca. O sea, ¿por qué el Eterno enfatiza tanto esto? Y vamos a escudriñar. La semana pasada descubrimos algo al estar estudiando en la porción bíblica de la Torá y del libro de Esther. Nos dimos cuenta que allá en Susa se había levantado un hombre llamado Amán. ¿Se acuerdan? Amán. El pueblo se burla cuando escucha ese nombre. Inclusive en Israel de las Naciones hay en mi casa, es bien interesante, en mi casa había una pieza que se le daba vueltas y producía un ruido. Y fíjense, eso es israelí. La tenemos en mi casa y es un palito con uno que sobresale y usted le da vueltas y produce un ruido. No me acuerdo el nombre. ¿Ah? ¿Ah? Matraca. Y entonces usted la sonaba, ¿no? Y era porque es un instrumento israelita para burlarse de Amán, especialmente la fiesta de Purim. Pero mire, algo que descubrimos es que Amán, que quería destruir al pueblo de Israel, era un descendiente de Amalek. Así que tenemos que ir hasta Amalek. ¿Qué nos dice la Escritura con respecto a Amalek? En Éxodo 17, bueno, vamos a rastrear a Amalek primero. Vamos hasta dónde, desde dónde viene Amalek. Vayamos a Génesis capítulo 36, versículo 12. Vamos a los orígenes de Amalek. Génesis 36, versículo 12. Y dice: y Timná fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, la cual le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Bien, mire bien. Y Timná fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, la cual le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú.
¿quién es hijo de Esaú? Elifaz. Pero Elifaz tuvo una concubina. Y esta se llamaba Timná. Y ella le dio a luz a Amalek. Si Esaú es hermano de Jacob, entonces, ¿qué relación? Y Jacob es el padre de las 12 tribus. Hágase la pregunta, ¿qué relación tiene Amalek con las 12 tribus? ¿Son parientes? Porque recuerde que Esaú es bisnieto de Isaac, de Yishak. ¿Cayó en cuenta? Por lo tanto son parientes y parientes cercanos, pero parientes entre los cuales a través de la historia, y lo vamos a ver hoy mismo, que a través de la historia la descendencia de Esaú se opondrá siempre a la descendencia de Jacob. Timná fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. Amalek es producto de una relación de un hijo de Esaú con una concubina. Y ahora vamos a ver la naturaleza de la rivalidad entre los hijos de Isaac y la que había entre los pueblos que se originaron de estos dos. Recuerden que hay dos pueblos: el pueblo que viene a través de Jacob y el pueblo que viene a través de Esaú. Y en Éxodo 17, versículos del 8 al 16, nos dice así. Búsquenlo en su Biblia. Éxodo 17, versículos del 8 al 16. Y vino Amalek y peleó con Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal, pelea con Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés estaban pesadas. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sustentaban sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Yahweh le dijo a Moisés: escribe esto para memoria en el libro. Y di a Josué que del todo tengo de raer la memoria de Amalek de debajo del cielo. Moisés edificó un altar y llamó su nombre: Yahweh es mi bandera, Yahweh Nisi. Y dijo: por cuanto Amalek levantó la mano sobre el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra con Amalek. Escuche bien: de generación en generación. Aquí hay algo bien importante. Pero hay algo que tenemos que notar en Éxodo 17. ¿Sabe por qué? Porque de acuerdo a la escritura, Amalek atacó por la retaguardia. El pueblo estaba en su peregrinaje, estaba en su caminar. Resulta que los amalequitas estaban en el sur de la tierra por donde los judíos tendrían que entrar. Los israelitas, tendrían que entrar. Porque judío es de la tribu de Judá. Y siempre estamos
comunicando un error. No son los judíos, son los israelitas. Pero en el día de hoy, porque judío es de la tribu de Judá, realmente son los israelitas. Pero la gente le ha dado por usar indistintamente judío e israelita. Por eso el idioma se dice Jewish, judío, la lengua judía, que realmente sería la lengua hebrea y el hebreo. Pero ¿qué sucede? Mire, Amalek estaba en el camino. Nos dice, el pueblo se encontraba en Refidim y los guerreros de Amalek lo atacaron. Quiero que ustedes entiendan lo siguiente. Amalek atacó sin que hubiese ninguna provocación de Israel. Entonces, Amalek tiene un gran significado porque la Escritura dice que Amalek tendrá una pelea con nosotros, pero es bien interesante. La Escritura nos dice que el Eterno va a pelear contra Amalek. Entonces ahí estamos viendo el diseño del conflicto de los siglos, porque Amalek representa toda fuerza que se opone a que tú puedas cumplir lo que el Eterno ha declarado sobre tu vida. Así que Amalek salta desde ese momento, y esa simiente que se va dando a través de los tiempos va a llegar hasta el siglo XX, porque uno de los grandes adversarios alemanes del pueblo judío era descendiente de Amalek también. Así que note lo siguiente, tenemos que conocer a Amalek, porque Amalek habla de las tramas del adversario. Amalek trata también de un espíritu que opera aún dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón. Amalek representa toda fuerza que se levanta en tu camino para que te distraigas, porque probablemente estás débil, como le ocurrió al pueblo. El pueblo estaba débil, el pueblo estaba cansado, y entonces Amalek comienza a atacar por la retaguardia. ¿A quién estaba atacando? Estaba atacando al sector de Efraín, Manasés y las tribus que se habían unido a ellos, incluyendo los ceneos. ¿Y qué sucede? Ahí rápidamente le llega el anuncio a Moisés, porque recuerde que no estamos hablando de 30, 40, 50 personas que están en un caminar. Estamos hablando de miles. Estamos hablando de cientos de miles que van en su salida de Egipto hacia la tierra prometida, pero en el camino está Amalek, que no ha sido provocado, que los israelitas no han lanzado ninguna contienda contra ellos. Tú tienes un adversario que tú no le has lanzado a él ningún ataque, pero él te va a atacar a ti. ¿Sabe por qué? Porque tu enemigo, tu adversario, no quiere que tú avances, no quiere que tú conquistes. ¿Qué va a usar de ti? Va a usar para atacarte tu cansancio. Mire bien, tu cansancio, probablemente tu desánimo, tu debilidad, estás en la retaguardia, has estado caminando muy lento, tu adversario está desde la montaña vigilándote y ha dicho: aquí en Refidim, este es el punto. Los vamos a atacar porque ellos vienen cansados. Emocionalmente no están fuertes. ¿Y qué sucede? Cuando el adversario, el Amalek, dice, vino Amalek y peleó con Israel en Refidim. Y dijo Moisés, cuando recibe la nota, porque están atacando la retaguardia, le dice a Josué: escoge los varones y sal, pelea con Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Qué significa esto? La vara en la mano de Moisés habla de la autoridad. Y usted y yo tenemos una vara en la mano. Hay gente que en el día de hoy, para profetizar, usan una vara. La mandan a hacer inclusive con el símbolo de las 12 tribus de Israel. Pero recuerde que la vara de Moisés es la vara de Moisés,
no es tu vara ni es la mía, pero esa vara de Moisés habla de la autoridad que a través de la Escritura el Eterno nos dio para prevalecer contra toda fuerza del adversario. Usted no tiene una vara de árbol en su mano, pero usted tiene el árbol de vida que le ha dado, y le ha dado la palabra, le ha dado la vida, le ha dado el sustento, le ha dado el alimento, y con esa vara, que es la palabra del Eterno, usted va a combatir a toda fuerza del adversario, confrontándolo, porque él ha comenzado la lucha en contra suya. Pero mire lo siguiente, Moisés subió al collado con Aarón y Hur. Subieron a la cumbre y Moisés también estaba cansado. Y nos dice la Escritura que como Moisés también estaba cansado, las manos de Moisés estaban pesadas. Pero ¿qué sucede? ¿Qué era lo que hacía Moisés? Moisés en el collado, el pueblo está en la batalla, pero Moisés sobre el collado, ¿qué él hacía? Con las manos levantadas. Y bíblicamente nos dice la historia que mientras él mantenía las manos levantadas, ¿qué significan alzar las manos en la Escritura? Las manos levantadas en la Escritura nos hablan de nuestra oración, nos hablan de nuestra exaltación al Eterno, nos hablan del reconocer la grandeza que hay en su nombre. Pero ¿qué sucede? El conflicto era extenso porque la tribu de Amalek era fuerte. Yo quiero que tú sepas lo siguiente, tu adversario es fuerte, tu enemigo es fuerte, no lo subestimes. Dentro de la iglesia entró una corriente de algo que es bíblico, pero fue llevado al extremo, que es la guerra espiritual. Entonces se envolvieron los creyentes en subir a montañas, en ir a lugares, a tirar sal, a tirar vino, a hacer un montón de ejercicios, trepados en montes, trepados en lugares. Y entonces, ¿sabe lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que al pueblo se le envolvió en unas actividades de confrontación con poderes que la misma Escritura no nos autoriza. Eso no está en la Escritura. Y lamentablemente la gente comenzó a confrontar poderes de las tinieblas, de brujería, hechicería, todo esto, inclusive a invocar a los demonios para entonces confrontar a los demonios. Yo esto lo vi personalmente, gente que provocaba que demonios se manifestaran en persona para luego entonces intentar sacar esos demonios de las personas. Y estaban largas horas. Me acuerdo que en un momento alguien dijo, traigan aceite, le dio a beber aceite de la unción a la persona. Eso no tiene ninguna base bíblica, hermano. Otro fue que tráigame una Biblia y le pusieron la Biblia en el pecho. Tampoco eso está en la Escritura, porque en el tiempo bíblico no existía el libro, eran los rollos. Entonces, ¿qué provocó esto? Mire que personas lamentablemente fueron heridas, fueron confundidas. Y tenemos un grupo que termina en salud mental en Miami. Y yo conozco a algunos de los que fueron recluidos en salud mental de Miami, porque equivocaron la estrategia para la guerra espiritual. La estrategia para la guerra espiritual bíblica es que usted depende de la autoridad divina, porque usted no es el que reprende a los demonios, es Él quien reprende a los demonios. El Eterno es el que reprende al devorador. Usted va a declarar la palabra del Eterno. Usted va, antes que nada, a exaltar al Eterno. Usted no se va a entregar en una batalla como yo escuchaba a alguien que recientemente decía que había tenido que dar una pelea tan fuerte contra el diablo mismo que había quedado herido en la habitación de él. Y otro daba testimonio, y lo escuché por los altoparlantes de la congregación donde él estaba visitando a un hermano de la iglesia y viven cerca de esa iglesia. Entonces se escuchaba por altoparlantes, ellos tienen altoparlantes hacia afuera. Él decía, hermanos, anoche yo tuve una lucha con el diablo, se metió en mi habitación, hermano, pero yo le di garnatadas al diablo, yo le di puños al diablo, hermano, hasta que lo tiré al suelo. Y yo dije, válgame, ya consumó la guerra que se va a consumar al final del tiempo.
Porque la Biblia nos dice que la pelea nuestra contra Amalek será de generación en generación. La pelea suya y mía y la del pueblo del Eterno en contra del adversario va a ser a través de todos los tiempos, hasta que en el milenio Yeshua le ate por 1000 años y entonces habrá un reino de paz, de shalom. Pero mientras tanto, todo aquel que diga sacamos todos los demonios de Isabela, sacamos todos los demonios de Puerto Rico, está completamente desorientado. Porque mire, aquí ellos están confrontando a Amalek y Moisés necesitó que 2 hombres, Aarón y Hur, le tomaran los brazos y los tuvieron en alto todo el tiempo. Y nos dice la Escritura que mientras... Y recuerde que ¿qué estaba haciendo Moisés allí? Moisés estaba presentándose delante del Eterno, reconociendo la grandeza de su nombre. Estaba intercediendo. Pero el interceder, como el adorar, son disciplinas que requieren un esfuerzo tuyo y mío. Porque tu alabanza y tu oración no puede ser algo que no te cueste. Algo que no represente esfuerzo de nuestro ser. Porque la Escritura dice que Él está buscando adoradores, pero la Biblia dice que Él está buscando ¿qué tipo de adoradores? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en el Ruach y en la verdad, en la Torah. Entonces todo aquel que quiere entrar en la dimensión de la adoración sabe y tiene que saber que tiene que guiarse por los principios bíblicos. Tiene que estar consultando continuamente con la Escritura. No es consultando la última conferencia sobre guerra espiritual. No es lo último. Yo estaba escuchando a una persona que él dice que él es experto en guerra espiritual y él tiene 300 grabaciones de enseñanzas sobre guerra espiritual que ningún otro maestro tiene, porque él es experto en guerra espiritual, según esa persona. Y entonces luego postea, si usted quiere 3 de estas enseñanzas, envía una ofrenda de $100. Pero si él tiene 300, usted tiene que enviarle $3,000 para que usted sea un experto en guerra espiritual. Le quiero decir lo siguiente: usted tiene la herramienta que le va a capacitar para su guerra, porque no es la suya, es la de él. Entonces usted tiene que entender cómo Él pelea a favor de nosotros para que nosotros hagamos la función que nos corresponde. Mientras tanto Él está peleando, el ángel de Yahweh está peleando a favor suyo y mío. Y entonces usted y yo vamos a ejercer las disciplinas que nos corresponden. ¿Cuáles son? La alabanza, el rendir honor y gloria a Él, estarle glorificando, estarle exaltando. Tú eres el Rey, tú eres el Señor, tú eres el soberano, tú eres el Santo de Israel. Y mientras usted le va exaltando, usted está llenando el lugar de reconocimiento de la autoridad de Él, y usted está desplazando a los adversarios. La Escritura nos dice: se ha levantado Dios, se han esparcido sus enemigos. Se levante Yahweh y sus enemigos se han esparcido. Mire, cuando usted tiene la alabanza, la oración, levantamos el nombre del Eterno, estamos provocando que los adversarios nuestros se dispersen. Dispersión del adversario. Lo otro es la oración. La oración personal, pero la oración colectiva. Las dos son muy importantes, porque la oración personal, yo cultivo mi relación con Dios. Hablo con Él, converso con Él para que Él me hable. Pero en la oración comunitaria, estamos ejerciendo el poder que nos da la palabra, que donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y cuando somos más que 2 o 3, recuerde que hay gente que dice: no hay que congregarse para orar. Bueno, hermano, cuando el Eterno le dijo que se quedaran en Jerusalén, ¿qué estaban haciendo ellos en el aposento? Estaban orando. ¿Y cuántos había allí? Entonces había más que 2 o 3. Y era una reunión. Y estaban reunidos. La Escritura nos muestra que hay un poder tremendo cuando oramos unidos. Porque la Biblia nos dice que cordón
de 3 lazos no se puede romper. Con usted y yo nos unimos en la oración. Con usted y yo proclamamos juntos el nombre que es sobre todo nombre. Con usted y yo proclamamos la palabra del Eterno sobre una circunstancia, sobre una adversidad. El Eterno ha dicho que Él va a provocar que nuestro clamor sea respondido, que la palabra que de Él se está proclamando ejecute aquello para lo cual fue enviada. Y entonces usted va a ver el poder de la palabra funcionando en su vida, funcionando en su entorno, y usted va a ver cómo ocurrió aquí. Nos dice que sí hubo en su mano firmeza hasta que se puso el sol. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Persistir. Esto es bien importante, que usted y yo persistamos. En el conflicto con nuestro adversario, usted y yo no podemos ceder. Tenemos que ser persistentes. Y tenemos que animar al otro hermano y la hermana que están involucrados en algún conflicto espiritual y emocional. Tienes que persistir. Persiste, persiste, pelea, sigue peleando. No te dejes desanimar, no te dejes debilitar. Ellos estaban débiles y estaban cansados. La Biblia nos dice que ellos estaban débiles y cansados. Los amalecitas estaban viendo lo que estaba ocurriendo en el campamento de los israelitas, especialmente los que estaban en la retaguardia. Entonces hay una lección tremenda para nosotros en el día de hoy. Ni podemos estar débiles, ni podemos dar lugar al cansancio. El desánimo no son nuestros mejores amigos. Cuando usted se desanima por cualquier cosa, por situaciones que usted ha experimentado a su alrededor, que usted ha visto a su alrededor, ¿sabe lo que está ocurriendo? Se comienza a desplazar algo en tus emociones. Y tus emociones lamentablemente son engañosas, porque recuerda que tus emociones pertenecen a un área de tu vida que es la carne. Y nuestra carne es pecaminosa. Nuestra carne, recuerde, nuestra carne corresponde a nuestra naturaleza caída, y nuestra carne va a pelear en contra de nosotros. Entonces usted va a tener una pelea en su carne. Y usted tiene una pelea en su carne, aquí en su cabeza, en su mente. Me acuerdo de un psicólogo que estábamos hablando un día, y hablamos sobre los conflictos emocionales de la gente. ¿Cómo explicarle a creyentes que creyentes no quieren reconocer que están pasando por depresión? Que creyentes no quieren reconocer que están teniendo crisis de pánico. En esta semana me llamó una prima mía y me compartió algo que yo la visité no hace tanto tiempo, y por teléfono sí me compartió que estaba teniendo unas batallas, que había ido al psicólogo, y el psicólogo le dijo a ella que lo que le estaban dando eran ataques de pánico. Y yo le dije a ella, felicidades, le dije a ella, a mi prima, felicidades, porque lamentablemente en toda nuestra familia hay un mal, y es que todos hemos tenido que combatir contra el pánico. El pánico puede venir a ti, pero no necesariamente el pánico te va a destruir a ti. Todo depende de qué tú hagas con el pánico. Por ejemplo, yo he tenido en algunos momentos el ataque de pánico, pero yo pienso, el ataque de pánico, en mi familia se ha dado el ataque de pánico. Que yo sepa, ninguno ha muerto, y tampoco le ha sobrevenido lo que temía. Así que ni me voy a dejar vencer, porque hay un rasgo hereditario de ellos. Y lo segundo, que como a ninguno le pasó nada, aunque algunos de ellos permitieron que el pánico los tomara 2, 3, 4, 5, 6 meses, y empezaron a encerrarse, que yo no salgo, que esto, que lo otro. Hay un gran remedio, hermano. Cuando yo pequeño, yo le tenía un miedo también a las alturas. Porque recuerde que muchos fuimos criados en el ambiente de ese miedo. Muchacho, no te tires a la calle. Muchacho, ten cuidado con la bicicleta. Muchacho, no te asomes al balcón. Muchacho, no hagas esto. Muchacho, no te metes en el campo. Muchacho, mira a los animales. Muchacho aquí, muchacho allá. Miedo a la noche, miedo al día, miedo al campo, miedo a los animales, miedo al perro, miedo al gato.
hasta miedo al lagartijo, y hay algunos que le tienen miedo hasta a la cucaracha, y le da pánico a la cucaracha. ¿Cómo es posible que un insecto tan pequeño lo domine a usted? ¿Y sabe lo que yo hice? Fui a San Tomás, a la isla de San Tomás. Hice dos cosas. Me subí al punto más alto de San Tomás para ver el escenario tan bello. Y miré por el risco. Me asomé por el risco a mirar. Y yo le dije, miedo a las alturas, yo te voy a dominar. Fui con un grupo de la iglesia a ministrar en New York. Y le dije a ese grupo mayormente de los adoradores de la casa que estaban conmigo en New York, le dije, vamos para las torres, antes que la destruyeran, un poquito antes que la destruyeran las torres. Y le dije, vamos hacia arriba de las torres. Así que comenzamos a subir. Cuando dijeron que íbamos por el piso 80, varios comenzaron a temblar dentro del ascensor, hermano. Varios hermanos. Hombres ahí grandes y fuertes y que se le dio un temblequeo, y hermanas también. Los tuvimos que dejar en el piso 80. Total, ya habían llegado al piso 80. Y nosotros seguimos, un grupito siguió. Pero el grupo que siguió, entonces yo salí por la puerta que decía, no está permitido la entrada, porque daba a la última parte de las torres. Y yo me metí allí. En lo último de las torres yo me metí. Y entonces hay una verja alta. ¿Y sabe lo que yo hice? Me pegué a la verja y comencé a mirar hacia abajo y dije, no me va a vencer el miedo. No me va a vencer. Estoy mirando hacia abajo como si estuviera en un avión. Y ahí lo vencí. Cuando pequeño me metieron miedo con los perros. Ten cuidado que el perro te muerde. Pues mire, yo tengo varios perros. Y los cogí de buena raza, ¿sabe? Uno de ellos se considera los perros más bravos, que son los malineses. Y el malinés, eso es un cariño. Un veterinario y entrenador me dijo, mira, tú tienes un perro muy peligroso en tu casa. Y dije, pero ¿cómo tú vas a decir eso? ¿Qué hace el perro cuando estás jugando con él? Y digo, pues él abre la boca y yo le meto la mano dentro de la boca. Ya tú ves, eso es peligroso, un día te va a morder. Pues mire, yo lo más tranquilo, el perro abre la boca y yo le meto la mano. Y hasta ahora no me ha mordido. Porque yo me ocupo de darle comida todos los días. Y soy su amigo. Y soy su pana. Yo llego allí y es una alegría que le da tremendo. ¿Sabes qué le quiero decir con esto? Los temores tuyos, tus adversidades, pueden ser tus mejores amigos para que te lancen a victorias grandes en tu vida, para que tú puedas prevalecer sobre el miedo, sobre la inseguridad, sobre el pánico, y tú puedas tener seguridad de que el Eterno está contigo, que aunque Amalek te haya atacado por la retaguardia, porque había quizás cansancio, había debilidad, pero recuerde lo siguiente, manos alzadas declaran, estamos adorando y exaltando al Dios que vive y reina, al Dios de pacto, y vamos a prevalecer, y ninguna fuerza del adversario podrá derrotarnos, podrá destruirnos. Porque Amalek tiene que ser destruido, declaró el Eterno. Y mire cómo le dice, Yahvé le dijo a Moisés, escribe esto para memoria en el libro. Y di a Josué que del todo tengo que raer la memoria de Amalek debajo del cielo. Y aquí habló de qué? De memoria. ¿Qué recuerdos están robándote bendición? ¿Qué recuerdos te están robando paz y tranquilidad? Porque Amalek va a estar combatiendo contigo tan pronto el espíritu de Amalek vea tu desánimo, tu debilidad, tu fragilidad y lo que estás declarando con tu boca. Cuando escucho personas decir, mira, escuché en esta semana a un amigo mío que decía, mira,
he estado buscando novia, las mejores novias me han dejado, no he tenido éxito con las mujeres, y entonces por eso pues he convivido con mujeres. Yo le dije, ahí está tu problema. Tú has tenido mujeres y no has tenido ninguna, porque no has entrado en el diseño divino para tu vida. El diseño divino para tu vida no es que tú estés buscando mujeres, es que busques la mujer que Dios diseñó para ti. Y buscar la mujer que Dios diseñó para ti requiere un esfuerzo intenso en entender la voluntad de Dios y el propósito de Dios, porque por eso lamentablemente entramos en pactos. Recuerde que en el matrimonio usted va a entrar en un pacto, pero usted tiene que conocer la persona con la que usted entra en pacto. Usted tiene que saber la formación de la persona, la forma de pensar, la forma de actuar, sus valores, sus principios, sus anhelos, su visión de la vida. Usted tiene que conocer todo eso. Pero me sorprendo cuando me encuentro con parejas que me dicen, un joven vino a mi oficina y me dijo, pastor, yo soy creyente, quiero que usted me case con mi novia y quiero casarme pronto con ella. Y dije, ¿cuántos meses tú llevas de noviazgo? Pues llevamos 2 meses. Y yo le pregunté, ¿y cuánto tiempo hace que tú la conoces? Pues prácticamente 2 meses. Pero como tú conociste, yo estaba visitando un hogar para muchachas con problemas de conducta. Fuimos a ministrar allí. Yo canto en el grupo de alabanza de mi congregación y conocí a la muchacha y comenzamos a compartir. Comencé a llamarla, a escribirle. Estoy enamorado de ella y me quiero casar con ella. Yo le dije, ¿cómo es eso? O sea, que esto es una relación de 2 meses. Yo le dije, ¿y tú crees que tú la conoces a ella en 2 meses? Cuando una muchacha que ha tenido problemas de conducta, y tú mismo eres un muchacho jovencito que está en el ministerio de tu congregación, yo le dije, tú estás cometiendo el más grave error de tu vida. Y le comencé a hablar, hermano, y le comencé a hablar, y le di orientación bíblica sobre lo que es entrar en matrimonio y entender quién es el hombre o la mujer que va a estar contigo toda la vida. Y entonces la boda era sábado. Sábado en la mañana recibo una llamada telefónica del muchacho, pastor, he orado, le he dado vueltas y vueltas a lo que usted me dijo, y pastor, yo no voy para la boda. Digo, ¿y la novia? Pues cuando ella llegue usted le avisa. No, cuando ella llegue yo no le aviso, tú le avisas. Porque eso te toca a ti. Mire, ahora no hay que enfrentarse a ese momento. Pero gracias al Padre que por lo menos evitó una unión que a la postre iba a ser terrible para ambos. Yo quiero que ustedes noten lo siguiente. La pelea de Amalek contra los israelitas fue saliendo de Egipto y antes de entrar en la tierra. Inclusive antes de encontrarse con el Eterno y recibir la Torá en el monte. A ver si entendemos esto. Hay un proceso del adversario que va a impedir que tú entres en pacto con el Eterno. Porque el pacto con el Eterno sella tu vida, marca tu vida, establece tu destino. Y el Amalek que se ha levantado en contra tuya y en contra mía en el día de hoy, se va a oponer a que tú recibas la Torá del Eterno en tu corazón, en tu mente, en tu vida, porque sabe que una vez que la Torá entre en tu mente, en tu corazón, en tu vida, jamás podrá prevalecer Amalek en ti, porque si tu mente está llena de la Torá, tus sentimientos están sujetos a una mente llena de la Torá. Y en tus sentimientos hay amor por la palabra del Eterno. Y entraste en pacto con el Eterno, donde le diste toda tu mente, todo tu corazón y toda tu fuerza. Amalek del día de hoy sabe que no podrá prevalecer en contra tuya, sino que tú vas a prevalecer en contra del Amalek que se ha levantado en contra del pueblo de Dios en esta hora. Pero Amalek tiene muchas manifestaciones.
Recuerde que los brazos de Moisés eran sostenidos por dos varones de Israel, Aarón. En hebreo sería Aharón, que significa león guerrero. Y el otro brazo era sostenido por blancura. Y aunque Amalek vino en Refidim, que era camino a lo prometido por el Eterno, recuerda lo siguiente: tu adversario te va a salir en el camino una vez que sabe que tú has sido libertado de la esclavitud, una vez que sabe que el Eterno hizo grandes cosas en tu vida y vas en tu peregrinaje a realizar todo lo que el Eterno te ha entregado, sus promesas, su pacto. Lamentablemente Amalek se opone a que se cumpla el pacto del Eterno en tu vida, a que llegues a la falda de la montaña y el Eterno haga compromiso matrimonial contigo. Porque recuerde que Amalek es enemigo del vínculo matrimonial entre Dios y su pueblo. El espíritu de Amalek soporta la religión. El espíritu de Amalek soporta la religiosidad. Mientras te tengas sentado en una congregación y tú no respondas a ningún compromiso, te quedas allí sentado y tú dices: no tengo tiempo, no puedo, no esto, no lo otro. ¿Sabe qué le dice el adversario a su compañero demonio? Ese ni lo toquen. Ese, déjelo ahí quieto. Déjelo quieto ahí en la silla. Si hay un hermano de eso que le gusta estar regando chismes en la iglesia y todo eso, y divisiones en la iglesia, ¿sabe qué le dice el adversario a los demonios compañeros de él? Ese déjenlo quieto. Ese inclusive nos está ayudando. Ese colaborador nuestro, no lo toquen. Déjenlo quietecito, que él mismo nos ayuda. Pero ¿qué sucede? Se levanta el hombre que levanta las manos. Se levanta el hombre que reconoce el poder del Eterno. Se levanta el hombre que intercede a favor del pueblo del Eterno para que el pueblo del Eterno permanezca firme. Se levantan los hombres y mujeres en el día de hoy que están listos para mantener sus manos levantadas delante del Eterno, y eso hiere y destruye el poder de Amalek. ¿Cuántos pueden decir amén? Primera de Samuel 15:2. Nos dice: así dijo Yahweh de los ejércitos: yo castigaré lo que Amalek hizo a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Cortándole el camino. Si hay una fuerza en esta hora que te está tratando de cortar el camino, es la fuerza de Amalek. Es el espíritu de Amalek. No es que el Amalek que murió, el nieto de Saúl, resucita entre los muertos o reencarna, porque Amalek ahora representa un espíritu, representa una fuerza que viene de parte del adversario, representada por esa generación que estará peleando en contra nuestra continuamente para que usted y yo no podamos prevalecer. Amalek se levanta. Recuerda lo siguiente: Amalek se levanta en contra tuya y Amalek se levanta en contra nuestra. ¿Por dónde va a atacar? Dijimos por la retaguardia. ¿Dónde va a batallar? Camino a que se cumpla todo lo que el Eterno me ha entregado. Cuando yo veo que se acerca lo que el Eterno me ha declarado, lo que el Eterno me ha prometido, y me desanimo, me debilito, me da cansancio, Amalek dice: ahora es. Vamos a atacarle y vamos a robarle, le vamos a cortar el camino para que no llegue a la tierra prometida, a la provisión del Eterno. Que no coma alimento de la tierra que fluye leche y miel. Que no se alimente de las uvas. Que no se alimente del gozo del Eterno. Que no se alimente del pan de vida. Que no beba de la roca de la cual brotó el agua en el camino.
que no coma maná en el desierto, que no se alimente de codornices para que le den fuerzas. Vamos a impedir que llegue al lugar donde el Eterno hará compromiso con él, con ella, con el pueblo. Por eso le dijo Moisés a Josué: escoge a algunos hombres y sal a pelear contra Amalec. Pero te quiero decir lo siguiente: Josué tenía que escoger. Josué tenía que escoger los que iban a pelear. ¿Y sabe qué? No eran los de la retaguardia. No eran los que estaban cansados ni desanimados. Hubo dos tribus que pelearon contra Amalec. ¿Sabe quiénes fueron? La tribu de Simeón y la tribu de Judá. Analice eso. Simeón, Dios me escucha. Judá, alabanza. ¿Qué quiere decir Simeón? Simeón habla de aquellos que están escuchando la voz de Dios, hermano. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, no la voz de los hombres. En el día de hoy cualquiera dice: no, Dios me habló. ¿Qué Dios te habló? Dios te habló un disparate, pero no es Dios. Es tu carne que te habló. Porque Dios no provoca división en las congregaciones, ni tampoco arranca y rompe con relaciones entre creyentes, ni afecta a familias. Eso es simplemente un obrar de la carne del ser humano en el día de hoy. Y lamentablemente muchos en el día de hoy prefieren dejarse guiar por la carne que dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Porque dejarse guiar por el Espíritu de Dios significa que yo me tengo que meter en la palabra. Yo tengo que buscar la dirección en la palabra. Yo no tengo que buscar la dirección en mis emociones. Las emociones no son nuestros maestros. La palabra de Dios es la que nos forma, la que nos enseña, la que nos establece. Pero en el día de hoy, hermano, a todo el mundo Dios le habla. Hay gente que dice que Dios le habla todo el tiempo. Pues yo necesito que usted me dé la clave. Porque pasan días y yo le estoy diciendo: Señor, necesito que me des claramente qué es lo que tú quieres. Pero si usted tiene una línea directa, usted tiene un 411, que Dios te habla rápido, tú vas: Padre, háblame. Mira, hijo, esto, otro, hazte esto, Una hermana estaba en una congregación y el pastor estaba predicando. Y dijo: Dios dice que el pastor se baje, que quien va a predicar hoy es la sierva de Dios que está aquí. Y el pastor le dijo: mire, hermana, a mí Dios no me ha dicho nada, así que usted se calla y se sienta. Porque Dios le había dicho. En una ocasión me dijo: yo tengo que ministrar a la iglesia porque cuando yo ministre a la iglesia, de la guitarra van a salir rayos y manifestación del poder de Dios. Y el altar se va a llenar de nube y todo eso. Y la hermana sube al altar no, a la plataforma, y comienza a hablar. No, que la sierva de Dios. Dios le mostró esto a la sierva. Y yo le dije, me la acerqué a ella: hermana, Dios la bendiga. La hermana ha subido aquí porque tiene una necesidad que nosotros oremos por ella. Vamos a orar por ella. Los que estaban conmigo saben que así ocurrió. Yo no le agarré por el brazo, no le di un empujón, yo la agarré, oré por ella y por ahí mismo la agarré por el brazo, bien agarradita, evidentemente, y la llevé hasta su asiento. Porque en el día de hoy todo el mundo dice que oye, todo el mundo tiene una línea tan directa, y el problema es que mucha de esa línea directa no viene de la fuente. Porque, hermano, no es que un profeta me hable, tan solo me puede hablar un profeta. No es que tan solamente yo tenga un sueño. Mire, hay sueños y sueños. Usted se pone a ver estas películas de desastres que están saliendo en el día de hoy, ¿y qué va a pasar con usted inmediatamente?
en la noche, ya usted lleva en su mente la película que usted vio, ya le envió mensajes a su subconsciente. Y usted está en el sueño y de momento usted comienza a ver terremotos, sismos, catástrofes. Y se levanta en la mañana, Dios me habló, me mostró que viene una gran catástrofe sobre Puerto Rico. La isla de Puerto Rico se hunde. Unos profetas llegaron años atrás a nuestra asamblea y traían una profecía escrita. Decía, Jehová dice que se acabó el tiempo de la gracia. Hay que salir por las calles de Puerto Rico anunciando que llegó la hora del azote de Dios. Y entonces allá en Arecibo hay un muro grande donde estaban los teatros. Y esos hermanos bajaron hasta Arecibo y lo pusieron allí, lo escribieron en ese muro. Jehová dice que se acabó el tiempo de la gracia para Puerto Rico y llegó el tiempo de anunciar el azote de Jehová para Puerto Rico. Y cuando los hermanos llegaron a nuestra congregación un sábado en la noche, yo dije, hermano, usted puede entrar aquí, usted puede sentarse y adorar con nosotros, pero voy a decir lo siguiente, ustedes esa hoja aquí no la pueden entregar, ni tampoco pueden expresarse públicamente a la iglesia. Ustedes escogen, ¿se quedan aquí o se van? No hay otra alternativa. Vino un profeta, no, que Dios me dio palabra para la iglesia. Yo le dije, sí, Dios te dio palabra para la iglesia. Ah, pues quédate sentado ahí. Cuando Dios me diga que Dios te dio una palabra a ti para que salgas de la iglesia, entonces tú la dices. Pero mientras tanto, te sientas y aprendes con nosotros. ¿Por qué a la gente se le hace difícil aprender en una congregación? ¿Por qué la gente no puede escudriñar la palabra con sus líderes? Tienen que estar buscando por internet, tienen que estar buscando, ahora tenemos internet, antes no había internet, pero ahora todo el mundo tiene que estar buscando maestros por aquí, maestros por allá, esta página aquí, esta página allá. En una te dicen que Israel es el pueblo de Dios, en la otra te dicen que Israel desechó a Israel como pueblo de Dios, en una te dicen que Yeshua es divino, en la otra te dicen que Yeshua es simplemente un humano que Dios adoptó como hijo. Y son páginas que supuestamente están trayendo revelación. Hermano, tenga mucho cuidado con las muchas revelaciones, porque muchas revelaciones lo que están haciendo es confundiendo al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios no se está dedicando a estudiar unidos la palabra. En vez de estudiar con sus líderes, se dedican a estar buscando por todos lados, A ver, ¿qué maestro consigo aquí? A ver, ¿qué maestro? Y hay gente que se ha lanzado a ser maestro de raíces hebraicas que todavía no conocen ni el significado realmente de lo que es Torah. Porque Torah me conduce a mí a santidad y a integridad. Torah no me conduce a mí a traer confusión y a afectar vidas y corazones. Hay gente que está partiendo congregaciones por todo Puerto Rico en nombre de la Torah, hermano. Y suena en nombre de la Torah. Eso es la carne del ser humano. Y la carne hay que identificarla como carne. Pero vea el versículo 15. Dice, luego Moisés edificó un altar al que puso por nombre Yahweh Nisi, diciendo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh estará en guerra con Amalek. ¿Cómo? Yahweh estará en guerra, Yahweh, ¿verdad? Yahweh estará en guerra con Amalek. ¿De qué? De generación en generación. ¿Pero qué tuvo que hacer Moisés? Moisés edificó un altar, hermano. Es necesario que tú entiendas que cuando Dios te da prevalecer contra el adversario, allí tú tienes que levantar adoración al Eterno. La adoración es la que establece la palabra de Dios en tu vida y fija el pacto de Dios en tu vida. Porque un adorador tiene una autoridad que ningún otro tiene sobre la faz de la tierra. Se podrán levantar reprendedores de demonios. Se podrán levantar maestros de guerra espiritual. Se podrán levantar guerreros que tienen la vara, que tienen el escudo, que tienen la espada. Mire, yo he visto gente que hoy tienen hasta el escudo. Yo tengo el escudo de David. Y hay algunos ahora que han salido con la espada. Yo tengo la espada de Salomón. Y hay gente que va a culto con esta gente para doblar rodillas y que venga el predicador y le ponga la espada sobre la cabeza.
Mire, eso se le está pegando del espíritu de error de Inglaterra. Eso no tiene base bíblica ninguna. Los demonios hay que identificarlas porque se están metiendo en las iglesias y mucha confusión está llegando al pueblo de Dios porque el pueblo de Dios no está confrontando las enseñanzas, la doctrina y los espíritus que se están moviendo entre ellas con la palabra de Dios. Y usted y yo sabemos que la única guía infalible de fe y de práctica es la palabra de Dios y no es la palabra del hombre. No son los movimientos que surjan, por más bonitos que parezcan, por más emocionantes que sean. Ahora hay de todo. Vayamos a 1 Samuel capítulo 15, versículos del 7 al 11. Y Saúl derrotó a los amalecitas. ¿Sabe que el Eterno le había dicho a Saúl, verdad? Cuando Saúl fue ungido por Samuel, la orden fue que tenía que destruir a Amalek. Vamos a ver qué hizo. Saúl derrotó a los amalecitas de Abilac hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Mira, lo persiguió hasta el oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, el rey de Amalek, y a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, destruyeron todo lo que era vil y despreciable. Vino luego esta palabra de Yahweh a Samuel: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Se apesadumbró Samuel y clamó a Yahweh toda aquella noche. ¿Y qué le dijo Yahweh a Samuel? Saúl ha sido descartado como rey. Y usted dirá, pero si Saúl derrotó a los amalecitas desde Abilac hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, los persiguió. Sí, pero mire lo siguiente: capturó vivo a Agag, rey de Amalek, y a todo el pueblo perdonó a Agag, a lo mejor de las ovejas, del ganado, de los animales, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. ¿Qué hicieron entonces? Permitieron que todavía Amalek quedara entre ellos. Peor, hicieron un pacto de conciliación con el rey representativo del espíritu de Amalek. Hermano, usted no puede hacer trato con su adversario. Había un culto, una campaña. Estaba un evangelista bien conocido ministrando, y allí se revolcó una endemoniada. Y entonces llevaba mucho tiempo, y gritaba, y gritaba, y gritaba. Entonces el evangelista se le acercó y le dijo lo siguiente: mira, vamos a hacer un trato tú y yo. Déjame seguir con el culto, y yo no te molesto más, y tú tampoco me molestes a mí. ¿Usted cree que se pueden hacer tratos con los demonios? Entonces, ¿qué demonio estaba allí? ¿Qué demonio estaba allí? ¿Sabe qué demonio estaba? El demonio que se muestra en muchos cultos de campaña. La carne del ser humano que ha sido dominada. Y hay gente que quiere llamar la atención a través de estos cultos. Y gritan, y gritan, y gritan, y gritan. Y entonces ahí está el evangelista y los hermanos, y los rodean 10, 15 hermanos, como yo he visto. 10, 15 hermanos, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús, demonio te va. Y todo el mundo gritando, todo el mundo gritando. Te lo voy a decir lo siguiente, hermano: los demonios no salen por el poder de los gritos. Los demonios salen bajo la autoridad del Eterno. Cuando hay un pueblo que está sujeto al Eterno. Porque si tú no estás sujeto al Eterno, los demonios no se te van a sujetar a ti. Por más ejercicios espirituales que tú hagas, te puedes subir, te le puedes tirar encima al endemoniado, le puedes meter la Biblia en el pecho, le puedes dar a beber aceite ungido, como yo lo he visto. 20,000 cosas que yo he visto la gente haciendo. Hermano, una palabra que le puede estremecer. Eso se llama brujería evangélica. Usted no puede hacer lo mismo que hacen los brujos. Nuestra guerra es totalmente distinta a como los brujos la hacen. Nuestra guerra es con la palabra de Dios. Y para guerrear con la palabra de Dios, la palabra tiene que estar guardada en tu mente y tu corazón. Tú vas a declarar por tu boca la palabra que está almacenada. Pero para que tú declares la palabra que está almacenada, la palabra se tiene que haber hecho vida en tu vida, para que entonces tú tengas autoridad para prevalecer contra el demonio. Porque si no, los demonios van a venir en contra tuya y te van a decir: mira, a Yeshua conocemos, a Pablo también conocemos, pero ¿quién eres tú?
Yo no te he visto adorando con el pueblo. Yo no te he visto orando con el pueblo. Yo no te he visto reconociendo autoridad. Yo no te he visto escudriñando las escrituras. Yo te conozco. Óigame, ¿cómo es posible que los demonios puedan discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y la gente llamada pueblo de Dios no sepan discernir lo que es de Dios de lo que no es de Dios? Llegó aquel hombre a Yeshua y le dijo: mi hijo es lunático. El padre sabía el diagnóstico correcto para su hijo, dominado evidentemente por las emociones que son controladas desde la luna. Lunático, sí. ¿Sabía usted que la luna, los astros influencian sobre nuestra vida? Claro que sí. ¿Por qué? Porque hay poderes que dice la Escritura que son ¿qué? ¿Que están dónde? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay gente que dice: estoy sintiendo un ataque de demonios en mi casa, me voy. Y se muda para New York o se muda para Miami. ¿Y sabe qué le pasa? Se llevó los demonios en la maleta, porque la guerra no es tu casa. Y hay gente que rápidamente: pastor, que unja mi casa, que unja las paredes, que unja las puertas. Y hay hermanos que los demonios están en la puerta, hermanos, están tocando en la puerta. Yo he tenido que ir a ministrar en lugares que me dicen: el demonio me está tocando en la puerta, el demonio me apaga las luces. Oh, yo escucho el caminar del demonio de noche, yo lo escucho. Yo he ido a hogares, hermanos, me han acompañado a ministrar a esas personas, hermanos. Yo le he ministrado la palabra y ¿sabe qué han hecho? No han querido seguir la palabra porque están siendo dominados por la religiosidad popular. Es necesario que nosotros abandonemos todo trazo de las tinieblas, todo recuerdo de pactos anteriores, todo recuerdo de la religiosidad popular. Hay que romper con ella y tenemos que ser guiados con la Escritura, que es la guía infalible del creyente. ¿A que muchos de ustedes no conocían a Amalek? Y mire, ¿qué dice la Escritura? Que el Eterno estará en guerra con Amalek de generación en generación. Y hay algo, hermano, que es triste. Si no derrotamos del todo a Amalek, Amalek nos derrotará a nosotros. Vayamos a 2 Samuel capítulo 1, versículo 6. Un joven viene corriendo a donde David. ¿Lo tienen todos? 2 Samuel capítulo 2. 2 Samuel capítulo 1, versículo 6 al 10. Le dice este joven a David: casualmente fui al monte Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza. Tras él venían carros y gente de a caballo. Se volvió al verme y me llamó y yo respondí: heme aquí. Me preguntó: ¿quién eres tú? Yo respondí: soy un amalecita. Luego me dijo: te ruego que te acerques y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues aún sigo vivo. Yo entonces me acerqué y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Tomé la corona que llevaba sobre su cabeza y el brazalete que tenía en su brazo, y solo se he traído aquí a mi Señor. ¿Qué ocurrió aquí? Este joven llega hasta donde David y le dice, hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza. Me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo respondí: soy amalecita. Luego me dijo: te ruego que te acerques y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues aún sigo vivo. ¿Qué dijo Saúl? Se ha apoderado de mí la angustia. Mátame porque tú eres amalecita. ¿Qué hizo Saúl? Le pidió a un amalecita que en base
al estado emocional de él le quitara la vida. Usted nunca permita que en sus momentos más débiles se le acerque un joven amalecita y peor, no le pida que le atraviese con la espada su corazón. No sea tan ignorante. No desconozca los planes y propósitos de Dios. Si usted se encuentra con una amalecita, usted tiene que pelear contra la amalecita. Y si usted se ha apoderado de la angustia de usted, usted tiene que decir: yo rechazo la angustia, rechazo el temor, rechazo el pánico, rechazo la inestabilidad emocional en mi vida, rechazo la inseguridad y me someto a la palabra de Dios y declaro que no hay ninguno que me pueda apartar del amor de Dios. No hay fuerza alguna que me pueda robar el poder del pacto divino. Porque yo me encontré en la falda de la montaña con el Eterno y allí yo le dije: escucharemos y haremos. No, al revés, haremos y escucharemos. ¿Qué le puede decir el pueblo al Eterno? Haremos y escucharemos. ¿Sabe por qué? Usted no va al Eterno con condiciones. Usted va en el encuentro con el Eterno a sujetarse a Él. Si Él dice por aquí, usted dice por ahí. Si el Eterno te dice no vayas por ahí, que usted no vaya por ahí. Volvemos al altar. Esto es bien importante. Llamó su nombre Yahweh Nisi. ¿Qué significa? Yahweh es mi estandarte. Cada vez que usted se enfrente con la fuerza de Amalek en su vida, levante el estandarte como una señal de victoria y declare: Yahweh ha levantado estandarte en medio mío, Yahweh ha prevalecido a favor mío y no seré derrotado ni por Amalek ni por ninguna fuerza que se levante en contra mía, en contra de mi casa, en contra de mi matrimonio, en contra de mis hijos, en contra de mi comunidad de fe. Yo me levanto declarando que vamos a prevalecer contra Amalek, porque Amalek trabaja con el cansancio, Amalek trabaja con la angustia de corazón, Amalek trabaja con las emociones de un pueblo, y un pueblo tiene que aprender a no ser dirigido por las emociones. Un pueblo tiene que aprender a ser dirigido por el carácter y la palabra del Eterno, porque Dios no va a actuar en contra de lo que Él ha dicho en su palabra. Hágase varias preguntas. 4 preguntas. ¿Por qué Dios dice que Amalek se levantó sobre su trono? Porque Amalek tiene que controlar. Es un espíritu de control. Amalek te quiere controlar. Es interesante que personas que estaban aquí nunca me pedían permiso a mí para hacer las cosas que hacían. Salían, iban a otros lugares, iban a otras congregaciones y nunca me pedían permiso. Ahora, cuando están bajo otra cobertura, ahora sí me han dicho, le tienen que pedir permiso. Digo, está bueno eso. Está bueno eso. Ahora sí te sujetas. ¿Sabe que esa sujeción no me convence tampoco? Porque eso quiere decir que nunca has tenido un espíritu dócil. ¿Por qué Dios está en guerra con Amalek de generación en generación? ¿Por qué Amalek se le vence sosteniendo las manos del líder? Mire, a Amalek se le vence sosteniendo las manos del líder. ¿Sabe que todo líder en una casa tiene que aprender a sostener las manos de su líder? Nunca quitarle las manos de los brazos del líder. Yo he aprendido en todos estos años que no todos los que se han levantado como líderes han sido líderes. Y tengo que hablar algo claro aquí en la casa. No todo el que se dice líder es líder, porque el líder honra autoridad. Líder no promueve rebelión. Líder no promueve divisiones.
El líder no abandona el barco. El líder se queda en el barco. El adorador no abandona el barco. ¿Sabe lo que hicieron los músicos en el Titanic? Los músicos se quedaron con el jefe del Titanic, con los oficiales del Titanic, y tocaron un himno hasta el Titanic que se llama Cerca de ti, Señor. Eso quedó guardado en los anales, de acuerdo a aquellos que estaban escribiendo hasta el final, porque había lo que se llama un log en inglés, un recuento. Mire, el capitán estaba allí, los oficiales del barco estaban allí. Los oficiales estaban ¿dónde? En el barco que se estaba hundiendo. Ellos no se tiraron, ellos no escaparon del conflicto, ellos se quedaron allí a enfrentarse al conflicto. Y los músicos siguieron tocando Cerca de ti, Señor, hasta que la embarcación se hundió. La única forma que la iglesia va a poder tener autoridad para predicarle a la nación es que aprendamos a estar juntos en medio de la adversidad, de la lucha y del conflicto, y no abandonar el barco cuando a mí me parece que debo de tirarme en una lancha, que debo de huir, que me debo tirar por la valla, que debo de abandonar a mis líderes. En el momento en que yo abandono a mis líderes y me uno a otra congregación, ¿haré lo mismo también? Porque encontrar el líder perfecto no lo vas a encontrar. La iglesia perfecta no la vas a encontrar. En una ocasión me encontré con una persona que se congregaba con nosotros, unos años atrás. Y yo le dije, mira, que había sido líder en la iglesia. Le dije, mira, hace tiempito que no te congregas. ¿Qué te ha pasado? Me dice, mira, Darío, te voy a ser sincero. Yo no estoy yendo a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Yo estaba en la farmacia y dije, que la iglesia está llena de hipócritas. Y dije, válgame, pero si yo soy el pastor de la iglesia, allí está tu madre y está la mía. Entonces le pedí a la farmacéutica, por favor, facilítame un papel y un bolígrafo. Y le dije a él, lo puse sobre el stand del counter donde te sirven las medicinas. Le dije, por favor, necesito lo siguiente. Escríbeme los nombres, nombre y apellido de todos los hipócritas de la congregación que tú logras identificar. Pero pónmelos todos, no dejes, que no falte ninguno. Pero necesito algo más, por favor. Cuando termines la lista, por favor, que la última sea tu nombre. ¿No cayeron en cuenta? Que el último en la lista iba a ser esa persona. ¿En la lista de qué? De los hipócritas. Mire, el espíritu de Amalek, mire cómo se levanta. El espíritu de Amalek hace que la persona no se congregue, que la persona no ofrende, que no diezme. Mire, los pensamientos, porque Amalek va a trabajar en la memoria. ¿Qué va a decir la persona? Me lastimaron. Usted lo ha escuchado, ¿verdad? Me lastimaron. Me trataron mal. No tengo ganas. Vivo lejos. Tengo hijos. Me casé. Me separé. Tengo mucho trabajo. Tengo muchas cosas que hacer. Y hay un problema. Toda la gente que se va apartando, debilitando de una congregación, tienen el espíritu de víctima. El espíritu de víctima, usted lo va a escuchar. ¿Sabe qué? Que la iniquidad hace que te sientas víctima de las circunstancias, de la gente. De esta manera se activa el espíritu de Amalek, o el espíritu de división. Aún en el pueblo de Israel, los rabinos dicen que le dicen al pueblo, tengan mucho cuidado con el espíritu de Amalek, porque Amalek trabaja profundamente en las emociones de la persona. Y dicen los rabinos lo siguiente: Esaú ridiculizó a Caín por matar a Abel durante la vida de Adán. Porque si Caín quería el mundo entero por sí mismo,
debería haber comprendido que Adán seguía vivo y podía tener más hijos. Esaú no iba a cometer ese error. Esperaría hasta la muerte de Isaac y luego mataría a Jacob. Más tarde fue el turno de Faraón de reírse de Esaú. No sabía Esaú que Jacob podía tener hijos antes de que Isaac muriera. Nada se ganaría al matar a Jacob si tuviera descendencia que pudiera sobrevivirle. El faraón se creía más inteligente que Esaú. Mataría a todos los hombres judíos al nacer. Siglos después era el turno del faraón ser considerado un tonto por Amán. No entendía el faraón que aún si un hombre judío permaneciera, podría volver a nacer la nación. El plan de Amán era amarlos todos. Y recuerde que el plan de Amán no funcionó. El adversario trabajará siempre en tus emociones, en tus sentimientos, trabajará en tus áreas de las aceleraciones. Los hermanos se olvidaron de mí. El pastor no me ha saludado. Aquel líder de la iglesia me regañó a mi nene. Yo he encontrado con personas que me han dicho, mire, yo no voy a olvidar aquella congregación porque unos líderes de iglesia le llamaron la atención a mi niño. ¿Pero qué estaba haciendo tu niño? ¿Tu niño estaba orando? ¿Tu niño estaba escuchando la palabra? No es que los niños son niños. Yo estaba ministrando en una congregación en República Dominicana que tiene un ministerio de casi 200 niños. Estaban todos en el culto, hermano. Habíamos como 600 en el culto. Yo iba a ministrar esa mañana. Tuvimos un devocional largo, porque en aquella iglesia, inclusive en aquel tiempo, partían el pan y la celebración. Y yo estaba observando que aquellos 200 niños, que procedían muchos de ellos de barrios pobres de República Dominicana y eran llevados en guagua, en vehículos a la iglesia. ¿Sabe qué, hermano? Aquellos niños estaban en un orden tremendo allí en la asamblea. Digo, ven acá, ¿cómo esta gente puede mantener disciplina a 200 niños y en Puerto Rico no podemos aguantar ni 5 con disciplina? Y lo peor, la gente no puede estar sentada en un tiempo, la gente tiene que estar parándose, caminando, paseando, saludando, echando chistes. Usted va a una campaña evangelística, está el predicador predicando en la plaza, están algunos de los músicos allí ya chequeando, porque eso es lo del día de hoy, ¿no? Chequeando lo que dice el internet, qué mensajes están enviando en Facebook o lo que sea. Y entonces usted ve en la plaza, en la tienda donde venden mantecado, el piragüero, la cafetería que está en la esquina, usted ve a los hermanos que están en la campaña, metidos todos en el negocio alrededor de la plaza, porque eso me ha ocurrido. ¿Sabe qué, hermano? No hemos aprendido todavía. El pueblo de Dios tiene que volver a reconocer la soberanía de Dios en su vida. Tenemos que echar fuera el espíritu religioso. El espíritu religioso nos está matando. Nos creemos que estamos bien porque estamos religiosos, porque fui al culto. Pero si fuiste al culto y te dedicaste a estar hablando, a estar paseando o a estar trayendo inclusive contienda dentro del culto, entonces no estabas en el culto, porque no era culto lo que estabas haciendo. Mire, cuando el Kaiser Wilhelm de Alemania, muy famoso, visitó Jerusalén durante su viaje a Tierra Santa, el alemán, el Kaiser, uno de los poderes más grandes de Alemania, todos los líderes religiosos de Jerusalén salieron a las puertas de Jerusalén para recibirlo. Pero el rabino Joseph Haim Sonnenfeld, que murió en 1932, el líder espiritual de los Akenazis de todo Israel, no fue. Vino un periodista y le preguntó al rabino por qué no fue a recibir al Kaiser, un hombre tan distinguido de Alemania. Y sabe que él le dijo, el Kaiser no merece el honor que se le estaban otorgando. ¿Sabe por qué? Porque tengo la convicción de que en Alemania está operando el espíritu de Amalek. Y sabe que el rabino detectó el espíritu de Amalek antes de que Hitler subiera al poder. Y le voy a decir algo. Hitler tenía sangre semita. Los enemigos del pueblo se levantan dentro del pueblo mismo. Tus más grandes adversarios se levantarán dentro de tu propia familia.
Porque esos son los que te van a lanzar a ti ataduras en tu mente y en tu corazón. Son los que te van a decir a ti, oye, ¿y por qué no te llevas la cama de una vez para la iglesia? Y tú llevas tanto tiempo en esa iglesia. ¿Y por qué no te has buscado otra? Que te quede más cerca, que el culto sea más corto, que los hermanos sean más simpáticos. No tienen buen estacionamiento, no tienen asientos acoginados, no tienen aire acondicionado. Yo he visto iglesias que se anuncian, tenemos asientos acoginados, tenemos aire acondicionado, tenemos ferry en el estacionamiento, que lo recoge en el estacionamiento y lo lleva hasta el templo. Hay cuidado de niños, les sirve también un desayuno continental. Tenemos una sala para fumar. Yo fui a una asamblea en San Luis y fui a una iglesia en la que me sorprende es que había un cuarto para fumar. En medio del culto los fumadores salían y todo. Y con los 10 minutos volvían al culto. Y decía, pero ven acá con esto. Esto está en el culto, están adorando y ahora entran al cuarto de fumar y ahora se fuman un cigarrillo y se vuelven al culto. Y entonces viene una de esas hermanas y me da un, ¡oh, Pastor Darío! Me reconoció, me miró y me dio un abrazo, y cuando me dio el abrazo me olió al cigarrillo. Y dije, lo que yo tengo que aguantar con esta gente. No, pero lo peor, cuando estoy en un congreso en República Dominicana, me invitan un grupo de líderes cristianos, distintas congregaciones, me dicen, mira, vamos para el malecón. Y dije, no, yo voy para un culto esta noche. Vayan ustedes. Resulta que me quedo en la congregación, ministré inclusive, llegué a esa congregación, la congregación muy amiga mía, así que rápidamente el pastor me entregó la administración sin yo saber que iba a predicar esa noche. Yo siempre estoy listo para ministrar, tuvimos un tiempo maravilloso. Regreso, me quedo con los hermanos compartiendo y digo, me voy a quedar un buen rato compartiendo con los hermanos. Me llevaron a comer alguito el 27 de febrero y como a las 11 y pico de la noche estoy llegando allá al lugar donde estamos quedando todos, líderes de iglesias de Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Puerto Rico, Dominicana. Entonces me encuentro con esos hermanos que están recién llegando y uno me dice, oh Darío, ¿qué falta nos hiciste? Tú que eres una persona tan alegre. Mira, fuimos allí al malecón y bailamos y bailamos y bebimos, presidente, y bebimos esto y lo otro, y tú lo que te has perdido. Y nosotros decimos, ¿dónde está Darío? Que es el hombre de la alegría. Amados cristianos, yo le quiero decir lo siguiente, aunque tenga el tiquete de cristiano, no mire el tiquete, mire el contenido. Si no es fiel, no es fiel. Si no honra autoridad, no honra autoridad. Si aprovecha circunstancias dentro de una comunidad de fe, no viene de Dios. Usted y yo fuimos llamados para edificar la comunidad de fe en la paz del Eterno y promover la paz y la unidad de una congregación. No debilitarla, no afectar ni a niños, ni a jóvenes, ni a familias. En uno de los comentarios de los rabinos de este pasaje, mire lo que dicen. En el Pesista Rabati, que es uno de los comentarios de esta porción de la Torah, dice, si no te acuerdas de Amalek, serás devuelto a la esclavitud de Egipto. ¿Sabe por qué? Porque Amalek, Aleph, Men, Lamed, Kaf, tiene el valor numérico de 240. Y usted busca el valor numérico de 240 en la escritura, en la Strong y en cualquiera de los diccionarios hebraicos, y sabe que tiene el valor de 240. ¿Cuál es la otra palabra que tiene el valor de 240? Safek, duda. Safek, duda. Entonces Amalek trabaja desde el ámbito de ¿qué? De la duda, del engaño, de la incertidumbre.
es el modus operandi de Amalek. Las incertidumbres, la confusión, los problemas que enfrentamos con la falta de dirección y asesoramiento adecuados. Cuando no nos fortalecemos en la verdadera fe en Dios, dominamos. Amalek nos domina, pero cuando nos fortalecemos en la verdadera fe en el Eterno, dominamos al Amalek adentro. Mire este comentario de la Parashá, desde el Likutei Halajot, de uno de los escritos de los rabinos. Dice: la Torá escribe que Amalek hirió al último entre nosotros. Nuestros sabios enseñan: Amalek separa a los que están en la cola y los arroja a lo alto. Rav Nazón escribe, uno de los rabinos: Amalek encontró una forma inteligente de destruir la nación judía. Él tomó a los que estaban en la cola, gente de poca o ninguna estatura, y los arrojó a lo alto. Los convirtió en líderes de la nación. Así el pueblo judío ha sido engañado al pensar que sus líderes son hombres de estatura, cuando en realidad muchos de ellos son gente común que carecen de la capacidad de guiar. Una nación sin líderes adecuados es fácilmente engañada, y tantos judíos desprevenidos y equivocados terminan viviendo una vida desprovista del verdadero significado de ser judío. Traigamos eso a la realidad del día de hoy del pueblo de Dios. El adversario va a trabajar con los que están en la cola. ¿Y sabe lo que le va a meter en ellos? Mira, tú eres un gran líder. Tú puedes estar realizando más cosas. Tú podrías estar llegando a las naciones. Podrías estar apareciendo en los periódicos como el gran evangelista, como el gran predicador. Mira, como el gran hacedor de milagros. Mira, tú podrías estar en las primeras planas de la revista cristiana, de Carisma Today, de Christianity Today. Tú podrías aparecer en las noticias. Te llamarían para que tengas un programa en televisión. La Cadena del Milagro te buscaría. En las grandes conferencias te invitarían. Tú lo que tienes que hacer es salte de la cola y súbete a ti mismo. ¿Y sabe lo que hace Amalek? Amalek lo atrapa, lo engaña y le roba verdaderamente su destino, porque carecía de la capacidad de guiar. Un verdadero guía permanece dentro del rebaño y no fuera del rebaño. Un verdadero guía nos saca las ovejas del rebaño, porque entonces éstas se confunden y se extravían en el camino. Y entonces hay un adversario que está esperando para destruir a aquellos que un día rompieron relaciones. Recuerda lo siguiente: cuando relaciones se rompen, la gente cae en estados de desánimo, de debilidad, de frustración, y muchos pierden la capacidad de seguir la carrera. Pero usted y yo tenemos que destacar lo siguiente en nuestra vida. Tenemos que recordar la bondad de Dios, que Él nos ayudó en muchas maneras, en grandes y pequeñas. Que ningún problema, ninguna lucha nos lleve a olvidar a Dios, la Torá, los mandamientos, e incluso al Mesías, que trae la redención final. Amalek representa el olvido, pero el Eterno nos instruye a recordar lo que hizo. A pesar de que no podamos saber dónde están los amalecitas, permanece el mandamiento de recordar el comportamiento despiadado y cruel que personifican. Y por eso en Deuteronomio 25, 17 al 19 nos dice: acuérdate de Amalek. Y el Eterno dice: juzgaré a Amalek. Y el Eterno continuamente nos dice: Amalek será juzgado, Amalek será destruido. Y en esta hora hay algo bien interesante. Josué en aquel momento peleó contra Amalek, pero el Eterno nos ha dicho que en el final del tiempo Él mismo peleará contra Amalek. ¿Sabe por qué? Porque Amalek quiere la destrucción del pueblo. Mientras más la iglesia esté dividida, mientras más la iglesia esté fraccionada, mientras más le hagamos daño al cuerpo del Mesías, estamos imposibilitando que se cumpla la gran comisión. La gran comisión se cumple cuando el pueblo marcha unido, porque el enemigo nuestro es uno solo.
Pero si estamos cada uno en su campamento y cada uno está en su campamento y me dice, yo no puedo tener comunión con aquel porque aquel usa sortija, me dijeron un hermano de la iglesia. Solo no tenemos comunión con aquellos hermanos porque aquellos hermanos permiten collares y permiten sortijas en su templo. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Bien. Le pedí a un pastor de la ciudad que se uniera con nosotros en un proyecto de unidad. Me dijo, Darío, tú bien sabes, yo quisiera unirme, pero el asunto es la doctrina. Dije, ¿pero cuál es la doctrina? O sea, si nosotros todos creemos en la divinidad de Jesucristo, creemos en la autoridad de la palabra, creemos en la obra del Espíritu Santo, creemos en los milagros, creemos en la sanidad. Y él me dijo, Darío, ¿tú sabes cuál doctrina yo me refiero? Ah, ya yo sé. Tú te refieres a la doctrina de los pantalones. Sí, Darío. Yo no puedo llevar a mi iglesia a un lugar donde va a haber mujeres que se llaman cristianas en pantalones porque van a crear confusión con mi iglesia. Está bien. Yo no me voy a unir con aquella iglesia porque usan pantallas y collares. No nos unamos con ellos. No nos unamos con aquellos porque las mujeres usan pantalones. No nos unamos con ellos. No nos unamos con aquellos porque hacen un ruido tremendo en los cultos. Tampoco. No nos unamos a ellos. No nos unamos a aquellos porque guardan el Shabbat. No nos unamos con ellos. No nos unamos con aquellos porque guardan y que guardan Pesach, que es una fiesta judía. ¿Quién le dijo que Pesach es una fiesta judía? El Eterno le llamó mis Moedim, mis fiestas. No me voy a reunir con aquella congregación porque allá van lenguas. No, yo no me voy a reunir con aquella congregación porque usa muchos instrumentos musicales. Pues mire, hermano, el problema es que estamos haciendo las iglesias al gusto y gana de la gente. ¿Cómo usted quiere que organicemos una congregación? A ver, ¿cuáles son sus gustos particulares? Haga una lista y vamos a organizar una lista en base a los gustos particulares de cada persona. ¿Sabe cuántas tenemos que hacer? Más de las que hay. Porque resulta que aquel va a pensar en una forma, aquel va a pensar en otra. Mira, hermano, debemos estar buscando la iglesia al gusto nuestro. Busquemos la iglesia que quiere conformarse al gusto de Dios. Y cuando nos vamos al gusto de Dios, Dios no quiere que hagamos cosas que van en contra del carácter y en contra de lo que Él ha declarado en su palabra. Él ha declarado que peleemos por la unidad y por la paz en la congregación. Peleemos por la paz y por la unidad en la congregación. Él ha dicho que quiere un pueblo fiel. Y un pueblo fiel, Él ha dicho que sean fieles a sus líderes. Cuando alguien se levanta en contra de sus líderes, está violentando el mandamiento bíblico. No es en contra mía que se está levantando o en contra de aquel pastor. Se está levantando contra lo que Dios ha declarado en su palabra, y por lo tanto esa obra quedará expuesta como una obra que no se conforma al carácter de Dios, y Dios no puede bendecir lo que Él no ha declarado que Él pueda bendecir, porque las obras de la carne no bendicen. Yo no estoy juzgando a nadie, yo estoy declarando lo que dice la palabra de Dios. Por tantos años yo he sido un promotor de unidad y nunca de división. Y nunca he favorecido división alguna en ningún lugar. Cuando levantamos el avivamiento en la juventud presbiteriana, se levantaron unos jóvenes de una iglesia, se acercaron a mí y me dijeron, Darío, nos vamos. Pues yo no me voy. Pues yo no me voy. Ah, ¿que eres cobarde? No, que sea cobarde. Es que eso no está en el plan de Dios. Si nosotros fuimos llenos del Espíritu Santo es para que bendigamos nuestras congregaciones. Le dije a aquellos muchachos, miren, levantaron una congregación. Esa congregación levantó varias congregaciones. Al tiempo se dividieron. Y los que se dividieron de los que se dividieron, volvieron a dividirse. Y ha seguido ese espíritu de división, generación tras generación. Y llevamos 40 años, 44 años, no más, 46 años, que he estado viendo que de aquella división a la cual me opuse, se siguieron estableciendo más divisiones hasta el día de hoy. En tal forma que ya ni se acuerdan por qué fue la división primera que se dio. No hagamos eso, hermano. No seamos partícipes de esas obras, que son obras de la carne. Aprendamos a caminar el hermano con el hermano. Aprendamos que cuando Dios nos entrega una tarea que realizar, la tenemos que aprender a realizar juntos y no apartados unos de otros. Y esto no es por simpatía personal. La Biblia dice que unos estaban diciendo que eran de Apolo
y otros que eran de Pablo y otros de Jesús. Cuando en las congregaciones empezamos a favorecer a una persona y a rendirle pleitesía a una persona, estamos cometiendo un gravísimo error. Estamos desviando la atención de donde había que tenerla puesta. Nuestra visión tiene que estar puesta, nuestra vista tiene que estar puesta en el autor y consumador de todas las cosas. Si mi congregación es pequeña, pues es pequeña y le voy a servir allí. Si en mi congregación hay problemas, yo tengo dos opciones, como le dije a alguien: o tú eres parte del problema o tú eres parte de la solución. Escoge. Pero si tú eres parte de una congregación, no, mi congregación se está debilitando. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? También tú lo vas a seguir debilitando. O tú te vas a acercar al hermano y le vas a decir: mira, yo quiero trabajar, yo quiero servir, yo me quiero esforzar, yo quiero que el pueblo marche adelante, yo quiero que se cumpla el diseño de Dios y estoy dispuesto a hacer todo lo que tenga que hacer porque soy un hombre obediente, una mujer obediente. Yo voy a trabajar a favor del reino, voy a trabajar a favor de la unidad, voy a trabajar a favor de que se cumpla el diseño de Dios. Voy a trabajar no para que los amalecitas se aprovechen en el camino y nos desanimen y nos destruyan, sino que voy a hacer como Josué. Me voy a levantar contra todo poder que vengan contra el pueblo de Dios. Mientras los intercesores, mientras cada uno mantienen sus manos levantadas, ahí hay un pueblo que marcha adelante, un pueblo que prevalece contra Amalek y dice: Amalek jamás nos va a destruir. El propósito de Dios se va a cumplir. Por eso le vamos a escuchar y vamos a actuar conforme a su palabra. Porque en la unidad hay un poder tremendo. Y usted me dirá: pero si hay una persona que difiere de la visión, o difiere de cómo la visión se está interpretando, hermano, ¿quién le dijo a usted que eso es razón para una división? ¿Sabe? La única razón bíblica para abandonar una congregación, le dice Apocalipsis, se lo voy a decir bien claro. Nosotros salimos de la donación, salimos porque había una contaminación y ellos mismos nos pidieron que saliéramos. Nosotros no dividimos. Y hasta el día de hoy, como se le he dicho, yo permanezco en la lista de pastores retirados y mantengo mi relación y mi comunión y mi comunicación con ellos. Jamás rompí relaciones. Que lo tengan claro. Jamás rompí relaciones. Cuando tuvimos la situación de Jobo, que unos líderes cometieron gravísimos errores, yo me reuní con ellos y les dije: veamos lo siguiente, yo quiero que por lo menos una vez al mes mantengamos una reunión de oración unido. El líder del otro grupo dijo: eso tardará años en que se pueda hacer. Y esa persona murió. ¿Sabe qué? Es que Dios es amigo de la unidad. Yo he promovido siempre la unidad y quiero que esta casa promueva la unidad. Le quiero decir algo más. En esta semana tuve una ocasión con Remy. Remy me dijo que nos da el apoyo completo a nosotros. Tuve un encuentro por teléfono con Walter Agosto. ¿Sabe qué me dijo Walter? Darío, el sábado dile a Comunidad Cristiana Isabela que yo apoyo y Catedral de la Fe apoya a Comunidad Cristiana Isabela 300%. Yo soy promotor de la unidad y esta casa es promotora de la unidad. Y aquel que se levante contra ese mensaje de unidad está en una visión equivocada. Nosotros no fuimos para debilitar el cuerpo, no fuimos llamados para desanimar el cuerpo. Nosotros fuimos llamados para promover la paz y la unidad. Que mi hermano y mi hermana quizás cante más duro que yo. ¿Y qué? Que mi hermano quizás dance bien fuerte y yo no puedo danzar bien fuerte, pero deja que tu hermano dance bien fuerte. Que mi hermano se pone talit y el otro no se pone talit, pues si usted no se pone talit, no juzgue al que se pone el talit. Que mi hermano usa sisit, pues si tú no lo usas, no critica al hermano, pero tampoco el hermano que tiene el sisit te critica a ti. Que las mujeres de esta congregación usan velo o usan turbante, pero que no critiquen a las hermanas que no usan turbante, porque ¿sabe qué? Las que están usando turbante en el día de hoy, 5 años atrás no estaban usando turbante. No que estos hermanos no están guardando el Shabbat, no podemos tener comunión con ellos. Le voy a hacer preguntar, hermano, ¿cuántos de ustedes estaban guardando el Shabbat 10 años atrás?
¿Y usted hubiera permitido que alguien le juzgara por eso? ¿Verdad que no? ¿Usted se considera que 10 años atrás usted era un creyente genuino? ¿Cuántos 10 años atrás se consideran creyentes genuinos? A que no estuvieran guardando el Shabbat. ¿Sabe por qué? Porque usted siguió creciendo. Y en ese crecer, usted aprendió a guardar el Shabbat. Pedirle gracias a Dios porque usted aprendió. Pero por favor, ábrale el camino para que el otro también aprenda, por modelo, no por crítica, no por división, sino por modelo. Modele lo que es un hombre y una mujer de la Torah. Un hombre y una mujer de la Torah jamás provocará confusión, jamás causará daño dentro de un cuerpo. Al contrario, traerá bendición. Será parte de la solución y no del conflicto. Promoverá lealtad, promoverá fidelidad, honrará sus votos como líder, como pastor, como profeta, como apóstol, como ministro en la casa de Dios. Honrará esos votos, honrará ese llamado y entenderá que es lindo, que es hermoso cumplir el llamado de Dios en unidad del cuerpo para que Yeshua sea glorificado y para que aquellos que andan en confusión, en tinieblas, sean atraídos a la casa de Dios y crezcamos juntamente en aquel que es el varón perfecto. Crezcamos a la semejanza de Yeshua Nazaret. Estemos de pie todos. Le tengo 2 citas. Para usted aprender la visión de la casa, usted tiene que estudiar las Escrituras. Tiene que hacerlo. Para que este pueblo camine adelante, tenemos que orar juntos. Usted no se ha dado cuenta que cuando esta iglesia se ha juntado en oración, cosas grandes rápidamente ocurren. Hemos estado orando por un milagro. Y yo he visto ese milagro que se acerca a nosotros y de momento se nos va. Se acerca y se nos va. Se acerca y se nos va. Y yo aprendí con Amalek. ¿Sabe por qué milagro? Que el Eterno ha estado trabajando a favor de nosotros. Por poco están ahí y de momento como que no. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos que estar orando juntos. Y tenemos que hablar un mismo idioma. Porque así Amalek no va a prevalecer. Amalek queda derrotado. Cuando ve que este pueblo es persistente, que seguimos adelante, que nada nos va a detener en el camino, que nada va a impedir que diezmemos, que nada va a impedir que sembremos. Óigame, ¿cómo yo le puedo hablar a un pueblo de diezmo que yo no diezme? Una persona en una ocasión me dijo: Darío, entrégame el culto para yo levantar los diezmos. Después que lo hizo, se me acercó y me preguntó: oye, ¿y cómo fue el informe financiero de esta semana? ¿Verdad que se levantaron muchos diezmos y ofrendas en esta semana? Porque yo le di una tremenda palabra ese día. Y dije: ¿sabes qué? Se levantó lo mismo. Entonces le dije a la secretaria: dame el informe de sus finanzas. No diezma. Entonces, ¿cómo alguien va a poder levantar diezmo en una casa si no diezma? Pues esto no es un asunto de un show, hermano. Esto es un asunto de que lo que usted y yo vamos a comunicar está en mi carácter, está en mi persona. ¿Sabe cuándo yo aprendí a diezmar? Desde pequeño. Desde pequeño aprendí a diezmar. Y no le tengo que decir a usted que es diezmero, que soy diezmero. ¿Sabe por qué? Porque el Padre sabe que yo lo soy. No me paro aquí a levantar diezmos porque mi sobre llega inmediatamente. Mi ofrenda llega inmediatamente. Mi siembra llega inmediatamente. Y aquí hay un pueblo fiel que en estos días se ha mantenido sembrando y diezmando. Pero quiero retar a todo el pueblo. Porque si todo el pueblo, hermano, y me di cuenta en esta semana porque vi los informes económicos y vi lo que cada persona está entregando. ¿Sabe que hice el examen? Porque varios hermanos me pidieron: Darío, examina. ¿Es necesario que tú lo hagas como pastor? Pues lo hice. No me gusta hacerlo, pero lo hice. Hermano, ¿y sabe qué descubrí? Si todo el pueblo que está firme aquí diezmamos, rompemos las barreras y tenemos un éxito tremendo para la gloria del Eterno. Porque hasta ahora el Eterno nos ha guardado. Hemos cumplido con nuestros compromisos. Ahí están los postes listos para levantarse. Estamos esperando simplemente que esa gente llegue porque ya pusieron la marca. Hay un milagro que está
al borde de llegar y estamos orando para que ese milagro llegue, que sea real, que usted y yo lo podamos palpar, que usted y yo lo disfrutemos. Pero ¿sabe qué? El pueblo tiene que orar. Dije, el pueblo tiene que orar. Dije, el pueblo tiene que orar. El pueblo tiene que buscar el rostro de Dios. Tenemos que buscar el rostro de Dios juntos, hermano. Pero yo me quedo en mi casa. No, hermano, necesitamos estar juntos. Porque cuando usted y yo oramos juntos, resulta que del cielo desciende todo el poder de Dios a favor nuestro y se rompe el espíritu de Amalek. ¿Qué hacía? Mire, estaba Josué peleando, pero ¿qué hacía Moisés? Manos levantadas. ¿Cuántas están las manos levantadas aquí? Quiero las manos levantadas aquí. Quiero las manos que se levantan. Las manos que se levantan. Vamos a prevalecer. Vamos a realizar todo lo que el Eterno ha declarado que vamos a realizar, pero lo vamos a hacer unidos. ¿Sabe que lo vamos a hacer? Unidos. Padre, en el bendito nombre de Yeshua Nazaret, nos levantamos contra todo espíritu de Amalek, contra todo espíritu de engaño, contra todo espíritu de confusión, contra todo espíritu de división, contra toda contienda, contra todo espíritu de desánimo, contra todo espíritu de control que se haya levantado en contra de tu pueblo en esta localidad o en cualquier ciudad o en cualquier nación. Porque tú le has declarado a tu pueblo Israel que tenga presente en la memoria lo que Amalek le hizo a los israelitas cuando salieron de Egipto, que se opuso en el camino. Y en esta hora todo espíritu que se está oponiendo a que este pueblo conquiste lo que ya tú nos has entregado, que recibamos los milagros que tú has declarado sobre esta casa. Padre, en esta hora este pueblo se levanta. Levantamos nuestras manos delante de ti, levantamos nuestras voces delante de ti y te vemos, Padre, en esta hora como un pueblo que se une delante de tu presencia. Júntanos y únenos con lazos que no se rompan, que jamás se vuelvan a romper relaciones dentro del cuerpo, que aprendamos a caminar en unidad, que hablemos una sola palabra, que provoquemos que las tinieblas tengan que huir y que tu poder se derrame copiosamente sobre tu pueblo y veamos sanidades, milagros, portentos. Hay milagro que te estamos pidiendo por esta semana, pero el milagro más hermoso que este pueblo marche adelante, que aprendamos a unirnos en la oración, en la alabanza, en el estudio de la palabra, que aprendamos a declarar fidelidad donde quiera que estemos y demos la palabra correcta y no nos debemos confundir por las voces que se escuchan a nuestro alrededor, que quisieran provocar desánimo, debilidad o aún división dentro de tu pueblo, porque hablamos un espíritu diferente, una palabra diferente. Hablamos la palabra que está en tu corazón, que todos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Hablamos la palabra. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hinematov Umanaim. Juntos en armonía. Juntos en armonía. Tome la mano de la persona que está a su lado en esta hora. Únase con el otro, con el otro, con el otro. Sé que estamos saliendo un poquito más tarde que otras ocasiones, pero le quiero decir también, hoy llegamos un poquito tarde aquí, ¿sabe? La hora de comenzar es 10 de la mañana, 10. Antes de eso está el discipulado y supone que usted esté en uno de los dos discipulados. O martes a las 7:30, que incluye jóvenes, incluye cantores, incluye líderes de la casa, incluye la casa. Y luego